Nadie lo vio venir. Este país europeo se suma a la guerra. Suecia, durante más de 200 años, fue un ejemplo de neutralidad en un mundo frecuentemente sacudido por conflictos. Sin embargo, los recientes eventos en el Mar Báltico y su adhesión a la OTAN han llevado al país nórdico a una encrucijada histórica que desafía su identidad como nación pacifista. Hoy, Suecia enfrenta una realidad que ya no se limita a un escenario de hipótesis, una guerra que no es convencional, pero cuya sombra se cierne sobre su territorio y su población. El término guerra híbrida, que hace unos años podría haber sonado como un concepto abstracto, se ha vuelto parte del vocabulario cotidiano en Suecia. Este tipo de conflicto no involucra batallas campales ni tropas avanzando por fronteras. En su lugar, se manifiesta en actos de sabotaje, ciberataques, campañas de desinformación y ataques a infraestructuras críticas. Un ejemplo reciente ha sido el daño a cables submarinos que conectan Suecia con sus vecinos, interrumpiendo comunicaciones clave y exponiendo la fragilidad de sistemas que, hasta hace poco, se consideraban seguros. La incorporación de Suecia a la OTAN en 2024 marcó un cambio sísmico en su política exterior. Durante décadas, el país se mantuvo neutral, confiando en la diplomacia y en su posición geográfica como barrera natural contra conflictos. Pero la guerra en Ucrania y la creciente tensión entre Occidente y Rusia transformaron el panorama. La adhesión a la OTAN fue vista como un acto necesario para garantizar la seguridad nacional, pero también representó el fin de una era de independencia estratégica. Este movimiento, celebrado por algunos como un paso hacia una mayor protección, también ha sido criticado por quienes temen que Suecia haya sacrificado su legado de paz. Los sabotajes en el Mar Báltico han encendido las alarmas. Un caso emblemático fue el daño a un cable submarino que conecta Suecia con Estonia. Aunque los detalles sobre el perpetrador siguen siendo inciertos, la opinión pública y los medios han señalado a Rusia como el principal sospechoso. Las autoridades suecas respondieron enviando barcos de guerra y aviones de reconocimiento al área, marcando la primera acción militar de este tipo en décadas. Lo que para otros países podría ser una medida rutinaria, para Suecia representó un cambio histórico. El gobierno también ha adoptado medidas internas para preparar a su población ante esta nueva realidad. Panfletos con instrucciones sobre qué hacer en caso de guerra han sido distribuidos masivamente, recordando a muchos la época de la Guerra Fría. Además, se ha reinstaurado el servicio cívico obligatorio, con el objetivo de entrenar a ciudadanos en tareas militares y de emergencia. Estas decisiones, aunque justificadas por la situación actual, han generado un ambiente de tensión e incertidumbre, especialmente entre los jóvenes, quienes ahora deben enfrentarse a una amenaza que sus padres y abuelos no conocieron. La narrativa oficial destaca la necesidad de adaptarse a un mundo donde las reglas del pasado ya no se aplican. Según el primer ministro sueco Ulf Kristersson, no estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Esta declaración, en apariencia contradictoria, refleja la complejidad del momento. Suecia, una nación que había construido su identidad alrededor de la paz y la neutralidad, ahora debe lidiar con un entorno global donde la seguridad ya no está garantizada. Antes de continuar con el video, aprende cómo invertir en un mundo en conflicto. Descarga el informe gratuito con el link en la descripción. En este contexto, los ataques híbridos plantean una pregunta crucial: ¿quién está detrás de ellos? Aunque Rusia ha sido señalada como el principal actor, también existen teorías que sugieren la participación de otros países o incluso de actores no estatales. El sabotaje del gasoducto Nord Stream 2, inicialmente atribuido a Rusia, terminó implicando a fuerzas prorrusas y a países occidentales, según investigaciones posteriores. Este precedente ha llevado a muchos a cuestionar las narrativas oficiales y a pedir investigaciones más exhaustivas antes de culpar a un solo actor. Mientras tanto, la población sueca enfrenta un dilema. Por un lado, el miedo a una escalada del conflicto está muy presente. Por otro, existe una preocupación creciente sobre cómo estas medidas afectarán la esencia de su país. Suecia siempre fue vista como un modelo de paz, un lugar donde las disputas internacionales se resolvían en mesas de negociación y no en campos de batalla. Pero ahora, con buques de guerra patrullando sus aguas
Y con una población preparándose para lo impensable, esa imagen parece cosa del pasado. La cuestión central es qué implica este cambio para el futuro de Suecia y del mundo. ¿Es este un paso inevitable en un mundo cada vez más dividido? ¿O hay espacio para que Suecia recupere su rol como mediador y defensor de la paz? Lo único cierto es que, en este momento, el país se encuentra en un punto de inflexión, y las decisiones que tome en los próximos años podrían redefinir su papel en el escenario global. Suecia, que una vez se mantuvo al margen de los conflictos, ahora se encuentra en el centro de un tablero geopolítico lleno de tensiones e incertidumbres. La paz que definió su historia durante 2 siglos parece haber quedado atrás, y lo que viene a continuación es una pregunta abierta, llena de riesgos y posibilidades. Hoy, un país que llevaba más de 200 años siendo sinónimo de paz y neutralidad, ha dado un giro histórico. Suecia, conocida durante décadas como un ejemplo de diplomacia internacional y resolución pacífica de conflictos, enfrenta ahora una amenaza sin precedentes, lo que sus autoridades califican como una guerra híbrida. Este concepto, que hasta hace poco sonaba ajeno en el diccionario sueco, ahora es el centro de debates políticos, militares y ciudadanos. ¿En qué consiste esta guerra híbrida? En un enfrentamiento que no ocurre en campos de batalla tradicionales, sino en el espacio virtual, económico y social. La estrategia incluye sabotajes, ciberataques a infraestructuras clave, desinformación masiva y daños a infraestructuras críticas como los cables submarinos que conectan a Suecia con el resto del mundo. El primer ministro sueco, visiblemente consternado, declaró recientemente: «Aunque no estamos en una guerra convencional, tampoco estamos en paz. Nuestro país está bajo ataque». Estas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa especial, marcaron un punto de inflexión en la narrativa nacional. Suecia, que había permanecido al margen de los conflictos mundiales, incluso durante las 2 guerras mundiales, ahora se encuentra en el centro de una crisis que redefine su papel en la comunidad internacional. El detonante más reciente fue un incidente que alarmó no solo a Suecia, sino a toda Europa: el sabotaje de cables submarinos que transportan datos esenciales para las comunicaciones internacionales. En un mundo donde la información viaja a través de estas arterias tecnológicas, cualquier interrupción puede tener consecuencias catastróficas. Los cortes no solo afectaron a Suecia, sino también a países vecinos, generando un efecto dominó en la economía y las comunicaciones globales. Este es un acto deliberado y calculado, afirmó el ministro de Defensa, sugiriendo que detrás del sabotaje podría estar un Estado extranjero con intenciones hostiles. En respuesta a esta situación, el gobierno sueco ha tomado medidas que hace apenas unos años habrían sido impensables. Se han reforzado las patrullas en las fronteras marítimas, se ha incrementado el presupuesto de defensa y, más sorprendente aún, se han iniciado conversaciones para acelerar el ingreso de Suecia en la OTAN. Este último punto ha generado un intenso debate interno, pues muchos ciudadanos consideran que unirse a una alianza militar podría poner fin a su tradición de neutralidad. Es una situación sin precedentes para nosotros. Lo que está en juego no es solo nuestra seguridad, sino también nuestra identidad como nación pacífica, comentó un analista político en un programa de televisión nacional. El mundo está cambiando rápidamente y Suecia ya no puede darse el lujo de observar desde las gradas. Sin embargo, surgen preguntas cruciales. ¿Qué tan preparados están Suecia y su sociedad para enfrentar este tipo de amenazas? ¿Cuál será el impacto a largo plazo de estas decisiones en su economía, política y cultura? Y lo más importante, ¿hay una salida diplomática para evitar que la situación escale hacia un conflicto mayor? Por ahora, el futuro de Suecia se escribe con incertidumbre. Un país que durante siglos fue sinónimo de estabilidad y neutralidad, ahora se encuentra en un punto de inflexión que podría redefinir su lugar en el mundo. La guerra híbrida no solo ha llegado a sus costas, sino también al corazón de su identidad nacional. Recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción.